estudio realizado por Arellano Marketing, los peruanos somos más individualistas. Hoy en día los peruanos podemos tener una orientación relacionada más con el beneficio personal más que el social. Hoy nos preguntamos si en verdad los peruanos pensamos más en nuestro beneficio. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanos a @DID7.3 o a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Primero son mis intereses. Los peruanos somos solidarios. La televisión y los amigos influyen negativamente en las actitudes. Los turistas nos consideran amables. Los valores humanos definen la personalidad. Hay una gran pérdida de valores. Ante una tragedia siempre apoyamos. Lo ideal es pensar primero en uno mismo y luego en los demás. Los peruanos somos muy egoístas. El racismo nos desune. Hay mucha envidia por el éxito ajeno. El respeto es el valor más importante para la ciudadanía. Cada día se pierden más los valores sociales. Los peruanos pensamos primero en el beneficio propio y no en los demás. Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan Joan Vega, gerente de Soluciones Arellano Marketing, y también Ricardo Plaza, psicólogo. Con ellos vamos a conversar sobre el tema de hoy, si los peruanos somos solidarios, no lo somos, pensamos en o tenemos un espíritu colectivo. Vamos a preguntarle en todo caso a Joan Vega, ¿qué dice este estudio que acaban de presentar? Buenas noches, Violeta, gracias por la invitación. Efectivamente, en Arellano recientemente hemos hecho este estudio sobre cuál es la percepción que los peruanos tienen en función al desempeño de ciertos valores. Y lo que el peruano reconoce es que los valores más importantes que debe tener un peruano, los valores ideales, son valores como el respeto, como la responsabilidad, como la honestidad. Esos son los tres valores más importantes que consideramos debe tener la sociedad peruana. Y luego hay otros valores importantes, pero en menor grado de importancia, que son, por ejemplo, la creatividad, el optimismo, el empeño, ¿no? Configuran en un segundo bloque. Y cuando en la investigación le preguntamos a los peruanos cómo se perciben que desarrollamos estos valores, lo interesante es que los valores que más nos destacamos son en la creatividad, el trabajo y el optimismo. Entonces, esto es algo que el peruano se destaca y se reconoce, y que son valores más de carácter individual. Y en los valores donde aún tenemos una oportunidad para seguir trabajando, para seguir mejorando, son los valores como el respeto, como la responsabilidad, como la honestidad. Yo creo que esto es importante porque demuestra un sentido de conciencia o de autocrítica que nosotros mismos nos hacemos y que identificamos que tenemos una oportunidad de mejora de seguir avanzando en estos valores. Pero también hablan de la orientación individualista, ¿no? Que sí, el peruano ha desarrollado valores de carácter más personal como el ser trabajador, optimista, etcétera, pero que ha dejado de lado, al menos en estos últimos 10 años, otros valores que son, digamos, más colectivos. Vamos a preguntarle a Ricardo Plaza cuál es su opinión al respecto. Bueno, en primer lugar, si remontamos 10 años atrás, ha habido una crisis en el Estado de corrupción que ha traído como consecuencia una disminución de la valoración en el ser humano. Y entonces nosotros, si queremos hablar de valores, tenemos que partir del primer valor, es la persona. Y yo más bien considero que el peruano y el limeño es solidario. Como muestra de esto podemos ver Chosica, cómo respondió la gente a Chosica. Y la solidaridad tiene que ver con dos cuentas. El primero es tener compasión. El segundo es el encuentro con la otredad, con la otra persona en la que yo voy a vivir. Y el tercero es la universalización. O sea, para yo tener solidaridad tengo que tener estos tres criterios y universal para poder yo ponerme en el lugar del otro y trabajar en conjunto, como uno mismo. Entonces, creo que es un estudio que se está haciendo que habría que después posteriormente ampliar, por ejemplo, a otros valores como son los valores universales, como es la paz, la justicia, la democracia, la verdad, que nos permite ampliar, pero como un punto de partida me parece excelente lo que está haciendo Arellano. Vamos a consultarle a Joan Vega, de Arellano Marketing. ¿Cómo se hizo esta encuesta, no? Se ha realizado la encuesta a ciudadanos limeños y de Callao.
Esto quiere decir que es una percepción desde Lima, ¿no?, hacia todos los peruanos. Sí, efectivamente, son 500 encuestas personales que hemos realizado en la última semana del mes de abril. Son personas mayores de edad, ¿correcto? Y es básicamente los residentes de Lima Metropolitana, que incluye las Limas periféricas y el Callao. Y si bien está enfocado en los limeños, se les pregunta cómo perciben a los peruanos, ¿ok? Entonces acá, como bien complementa Ricardo, lo interesante del estudio es que los peruanos o los limeños reconocen que los peruanos han avanzado o destacan más en estos valores individuales, ¿no? Y lo más que los colectivos, más que los sociales. Sí, sí, y es importante identificar esto como punto de partida porque permite identificar cuáles son las fortalezas como peruano, y esto va de la mano y es consecuente con lo que venimos viviendo en los últimos 15 años. En los últimos 15 años el país ha tenido un crecimiento económico. Hay mujeres que se han incorporado a la economía, que más trabajo, hay gente que estudia más, el poder adquisitivo ha subido, con lo tanto la clase media cada vez es más importante y viene creciendo. Entonces esto viene de la mano porque hay un crecimiento económico, hay un mayor empleo, hay mayor emprendimiento, hay más microempresas, hay casos de éxitos a nivel de industrias de la gastronomía. Entonces esta percepción que tienen los peruanos de que hay un mayor sentido de creatividad, de trabajo, hace sentido con lo que venimos viviendo, ¿no? Y lo que queremos en Arellano plantear esto como un punto de partida, como una línea base, porque lo que creemos es que ahora debemos trabajar y debemos impulsar, debemos fomentar estos valores sociales, fomentar estas conductas como la responsabilidad, la honestidad, el respeto, porque lo que consideramos es que ahora debemos tener un balance en una sociedad con valores individuales que son importantes, que nos empujan al crecimiento, pero también con valores sociales, porque solamente teniendo una sociedad con este balance saludable, nos va a permitir tener un crecimiento ordenado, con respeto, y que consideramos que es bastante importante para la línea que quiere seguir el país. Pero al desarrollar, digamos, estos valores de carácter individual, y luego usted señala que ha sido posible gracias también a estos valores, ha sido posible el crecimiento del país, han sido posibles los emprendimientos. ¿Será acaso que el individualismo es la mejor forma de avanzar? Que se está perdiendo ese espíritu colectivo, que tememos compartir eso que tanto nos ha costado ganar. Se lo vamos a preguntar a Ricardo Plaza. Yo creo que no, porque para un trabajo hoy día necesitamos trabajar en equipo, ya no hay estrellas. Entonces para un éxito en un trabajo necesitamos trabajar que todos, desde el conserje hasta el gerente, estén alineados por el mismo objetivo, por la misma meta que siguen. Entonces el trabajo colectivo va a permitir el éxito, no solamente el trabajo individual, ¿correcto? Y dentro de eso hay valores, como por ejemplo, la contribución al pago de los impuestos. Hay un empresario que no pagó y ha sido condenado a 5 años. Pero no solamente ese empresario grande, sino también el chico, el que no entrega boleta, ¿no es cierto? Ese empresario de repente trabaja individualmente, pero nosotros apostamos por trabajar en equipo. El Perú tiene que salir a trabajar en equipo. Y esto lo dicen muy bien ellos. Arellano, cuando habla de que el trabajo de valores, no me quiero adelantar, tiene que ser por una gran conglomeración de todos los peruanos y las instituciones. Esto sería otro momento. Pero yo creo que, si bien es cierto, hay individualismo, para mí no es lo más importante el individualismo, sino también el otro lado. Tenemos el trabajo en equipo, el compartir. Por ejemplo, Gastón, gran chef, tiene una escuela de chef, ¿no es cierto?, ¿en dónde la tiene? En Ventanilla, para gente que no puede pagar, está dando alternativas. Entonces, si fuera predominantemente individualista, el Perú no hubiera podido desarrollar y poder trabajar. Los valores individuales entonces no son los que caracterizan a la sociedad peruana, que nos dice Joan Vega. A ver, yo para complementar lo que dice Ricardo, lo importante de este estudio es que los peruanos reconocemos que es muy importante el respeto. Por lo tanto, eso significa que sí reconocemos que debemos ir trabajando en ello. Porque yo creo que, por ejemplo, si bien la informalidad en su momento fue bastante importante y permitió el ingreso de muchos microempresarios a la economía y poder generar trabajo, lo que también vemos en otros estudios y conforme analizamos la sociedad peruana, también encontramos que para que los empresarios sigan creciendo necesitan de la formalidad. Necesitan respetar las reglas, tener las licencias, acceder a crédito, necesitan ser más profesionales, necesitan mejorar su servicio. Entonces el microempresario peruano se empieza a dar cuenta que necesita de estos elementos para seguir creciendo.
Porque si bien ya yo creo que la sociedad peruana empieza a identificar que tú solo puedes avanzar rápido, pero en equipo, como dice Ricardo, puedes llegar más lejos. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, si bien hemos destacado en estos valores individuales, creo que a nivel de sociedad sí reconocemos que debemos empezar a trabajar por estos valores que consideramos los más importantes. Como repito, es el tema del respeto, es el tema de la honestidad, es el tema de la responsabilidad, que consideramos que son los más importantes. Y como dice Ricardo, hay que entender que nace en el individuo, luego en el hogar, pero hay todo un conjunto de agentes que forman parte del sistema y que nos pueden permitir articular y a fomentar que obtengamos o que tengamos este balance entre valores individuales y valores sociales. Claro, pero el estudio muestra que ahora los peruanos nos comportamos con menos valores sociales y con más valores individuales, ¿no? Es decir, que pensamos más en los beneficios personales. El estudio lo que muestra efectivamente es eso, pero también es un reflejo de la realidad, porque finalmente la pregunta es cómo perciben a los peruanos. Y debemos entender que también esto es un reflejo de la coyuntura que actualmente se vive. Hay una coyuntura política que se vive en provincias, casos de corrupción, de gobiernos o de autoridades en general que están sometidos al escrutinio, digamos, a la observación de hacer correctamente las cosas. También el peruano tiene esta percepción porque en el día a día, por ejemplo, tiene problemas cotidianos como el tráfico, ¿no? Tú estás en la calle y te meten en el carro, a veces no se respetan las colas en ciertas entidades, o por ejemplo, las que son un poco más ácidas en su perspectiva con respecto al tema de los valores son las mujeres. Son las mujeres conservadoras, que son las mujeres ama de casa, que son las guardianas de los valores. Y el hecho de ser mujeres pues son más vulnerables a los temas de acoso, que cada vez vemos un poco más frecuente. Entonces, esto es también el reflejo de la percepción que hay en la sociedad y hay distintos estímulos que ayudan a construir esta percepción generalizada. ¿Okay? Entonces, yo creo que ya es trabajo de la sociedad en su conjunto de cómo ir fomentando que podamos ir trabajando estos valores sociales. Ricardo Plaza, ¿los peruanos nos percibimos egoístas? Yo creo que para nada. Si nosotros los vemos y trabajamos dentro de una cultura de paz y dentro de una vida en democracia y una educación en cultura y valores, el peruano es solidario, amable, lógicamente recogiendo lo que dice Joan. Si vemos el estrés, si tú ves las condiciones paupérrimas en que viajan en el transporte, tanto informal como formal, por ejemplo, esa es la vía expresa, ¿no? Sándwiches, todas esas cosas, esperar 2 o 3 horas, lógicamente que alteran el humor, lógicamente tocas y estallan, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tiene que haber mejores condiciones de transporte para los peruanos, mejores condiciones, que aprendamos a respetar a la autoridad, bien, al semáforo, al guardia, al profesor, a todo el mundo. Entonces, esto es democracia. Entonces yo como democracia tengo que respetar la cola. Y la democracia no es solamente votar, sino democracia es día a día. El respetar a las mujeres, por ejemplo, se habla de que la mujer está ganando dinero, está trabajando, pero no hay una equidad de género en el Perú, en cuanto a salario, en cuanto a trato con el hombre. Nos vamos a dar una pausa y luego volvemos con estos valores. Encantado. ¿No? Comenzábamos con el valor de la solidaridad, con este estudio, un poco para enmarcar el tema. Vamos a regresar con más en debate y diálogo. Tras la pausa, los peruanos pensamos en nuestro beneficio solo. ¿Usted qué opina? @DID7.3 y también nuestra página en Facebook. Escríbanos comentarios, preguntas, porque las vamos a leer luego en vivo. Pausa y volvemos. Los peruanos pensamos solo en el beneficio personal. ¿Usted qué opina? Escríbanos a nuestras redes sociales. Y en el día de hoy nos acompaña Joan Vega, gerente de Soluciones Arellano Marketing, y Ricardo Plaza, psicólogo. Hablamos sobre los valores en general de los peruanos a raíz de este estudio que ha realizado Arellano Marketing. Pero antes de continuar con esta entrevista, vamos a presentar un breve informe sobre el tema. Adelante. Hace 10 años, los peruanos practicaban más valores sociales que ahora. Así lo afirmó un estudio de Arellano Marketing llamado Valores Individuales y Sociales de los Peruanos.
El sondeo indica que el peruano ha desarrollado más valores como el optimismo, la creatividad y la perseverancia, convirtiéndose así en una persona individualista e independiente. Señala además que los peruanos consideran que hoy son menos honestos, respetuosos, responsables, amables y solidarios, a excepción de las mujeres, adultos mayores de clase media y personas que vienen de alguna provincia, quienes sí cumplirían en mayor medida con los valores que traen mayores beneficios sociales. La investigación afirma que la educación influye de manera positiva en la formación de valores de los peruanos, mientras que la televisión, las redes sociales o las propias amistades son los principales factores que hacen a la persona poco amable y respetuosa. Bien, hemos visto este breve informe y nos dice nuestro reportero, la investigación afirma que la educación influye de manera positiva en la formación de valores, mientras que la televisión, las redes sociales, las amistades son factores que hacen que la persona pueda tener poco respeto o poca amabilidad. Le vamos a preguntar a Joan Vega si nos puede explicar, ¿no? Más bien, explícanos un poco este punto de la investigación. Sí, efectivamente, a las personas les preguntamos cuáles son los agentes que influyen de manera más negativa en la construcción de valores. Y lo que nos llama la atención es que el agente que más influye, desde el punto de vista de ellos, es la televisión. En segundo lugar, los amigos del barrio, y en tercer lugar, el Internet. Y esto es entendible porque últimamente, por ejemplo, la tendencia de televisión en casa ha crecido. Hace 10 años había 1 o 2 televisores por casa, ahora hay de 3 o 4 televisores en una casa. Ya cada familia en su cuarto tiene televisor. Y ya los jóvenes, los niños están bastante empoderados y tienen la capacidad de elegir los canales y elegir los contenidos. Por otro lado, el Internet se constituye en un elemento importante, si bien es interesante porque te difunde el conocimiento, pero también el mal uso, el mal acceso a contenidos influye pues, en la no construcción de ciertos valores y cada vez la penetración o el uso de Internet viene creciendo. Entonces, eso es por el lado de los elementos que influyen negativamente. Y cuando preguntamos ¿y qué elementos influyen positivamente en la construcción de los valores?, lo que nos llama la atención es que destaca más la educación en los colegios y en las universidades. Cerca del 75% reconoce que la educación en colegios, institutos, universidades es lo que más influye. Y alrededor del 60% de la población reconoce que en segundo lugar está la educación en casa. Entonces vemos que la educación juega un rol importante. Y estos dos elementos, se incorporan nuevos elementos que a nosotros nos llaman la atención, que es la participación, por ejemplo, del entorno laboral, el lugar donde trabaja. La persona reconoce mi trabajo, en donde me desempeño, influye positivamente. ¿Por qué? Porque hay establecimiento de normas, de reglas, códigos de obediencia, porque también es un lugar donde tú te quieres desenvolver y quieres portarte bien, quedar bien, porque quieres ejercer profesionalmente y además hay un sentido de comunidad. Y un cuarto agente que empieza a cobrar importancia son las empresas privadas. Se reconoce que las empresas privadas pueden ser un agente que pueden ayudar a fomentar la construcción de valores. Y creemos que esto se puede deber porque cada vez las empresas se vienen preocupando por hacer actividades de responsabilidad social, ¿no? Hacen campañas para estimular buenos comportamientos o practican buenas prácticas de gobierno corporativo, ¿correcto? O fomentan estas buenas prácticas de solidaridad, respeto, se preocupan por satisfacer bien las exigencias de sus clientes o de atender rápidamente a sus reclamos. Entonces entendemos que los clientes empiezan a percibir esta preocupación por el lado de las empresas privadas. ¿Qué nos dice al respecto el psicólogo Ricardo Plaza? ¿Será así? Estoy de acuerdo. ¿La educación influye? ¿La televisión, las redes sociales, los amigos? Yo diría que ese es el proceso de socialización, que empieza con la familia, el colegio, los grupos de amigos, el trabajo y los medios de comunicación. Entonces ahí se produce un fenómeno que se llama la alienación, ¿no es cierto? Que es la creación de necesidades y la enajenación, que es la distorsión de la realidad. Entonces la televisión nos pone modelos que debemos copiar, que no son los más indicados, nos lleva al consumismo porque no hay un espíritu de los adolescentes de crítica, de criticidad frente a esta publicidad. En la escuela, en tutoría, se trabaja todo lo que es educación en valores y entonces se está trabajando con ellos. También deberíamos incluir entonces a la publicidad, ¿no? Por supuesto, porque
lleva hacia el consumo y lleva a realidades diferentes. Tú ves cuando hacen una publicidad, te presentan a una gente que es rubia, ¿no? Caucásica, y nosotros somos un mestizaje. No es nuestra realidad de la que estamos viviendo. Entonces, se distorsiona y lleva hacia el consumismo. O sea, vivimos, y la mayoría de familia justamente también está enganchada con las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Sí, pero tienes que pagar, pues. Y una camisa que te cuesta 100 soles vas a pagar 150 o 200 con intereses. Entonces vemos, lógicamente, que ahí hay que trabajar también en la escuela para que el estudiante aprenda a no hacer consumo. Y por eso, por ejemplo, había un programa que se hizo que era Aflotun, que era Emprendiendo, donde se enseñaba a los estudiantes a calcular su dinero, a ahorrar la luz, a ahorrar todo. Y entonces, programas como esos debemos trabajarlos. Y ahora que en educación se ha aumentado la cuota del dinero que es necesario, en educación no va a haber un cambio de valores. Yo creo que eso es importante. Hablamos del dinero, ¿no? De la forma en que también distribuimos nuestro dinero, y esto me da pie a hacer un comentario de un estudio que realizó el Banco Mundial, sí. El estudio lo realizó pues a varios países, ¿no? Alrededor del planeta. Y preguntaba, ¿qué haría usted si necesitara de un momento a otro 1.300 libras? Porque bueno, así lo publicó The Guardian, 1.300 libras, necesita de un momento a otro esta cifra, bueno, para el siguiente mes, accedería a un crédito, utilizaría su tarjeta, cogería el dinero de sus ahorros, ¿qué haría, no? Las respuestas fueron diversas, pero sobre todo llamó la atención la respuesta peruana. Hablaron de las polladas, esta forma ingeniosa, esta actividad solidaria en la que se sirve un plato de comida, ¿no? A base de pollo, también cervezas para recaudar dinero, siempre con fines médicos, educativos, etcétera, en la que todos los que pues no están incluidos en el sistema bancario, de alguna manera hacen uso de esta forma tan ingeniosa y sí tiene relación pues con el estudio que menciona que los valores de los peruanos son el optimismo, la creatividad, o son, digamos, los valores que están en las primeras líneas, ¿no? de esta encuesta. ¿Qué nos dice al respecto Joan Vega? Sí, yo creo que lo que tú acabas de comentar es importante, son los valores que están en la primera línea, porque como te comentaba un inicio, si bien había un crecimiento económico del país, algo que encontramos en diferentes estudios es que si bien las familias peruanas han crecido económicamente, van mejorando su calidad de vida, hay una atribución personal, que ese éxito se debe por mi esfuerzo. Porque yo decidí estudiar, yo decidí emprender un negocio, entonces hay una atribución personal, hay un sentido de orgullo que está en función al despliegue que uno ha realizado. Y es por eso que viene este sentido de reconocimiento, ¿ok? Soy más creativo, soy más optimista. Y además, ¿por qué? Porque en la sociedad peruana había una evolución, están mejorando las condiciones de calidad de servicio, hay muchas empresas que están viniendo, centros comerciales que están en todas provincias, ¿correcto? Entonces, también las personas quieren mejorar su calidad de vida. Y, por ejemplo, cuando hacemos otros estudios y averiguamos sobre la percepción que tienen sobre la inversión extranjera, los peruanos reconocen que la inversión extranjera es importante porque genera empleo. Y, por ejemplo, cuando hacemos estudios de cómo perciben la incursión de un centro comercial en provincia, para los peruanos es símbolo de orgullo, porque saben eso va a generar más trabajo y va a generar mejores servicios y a precios más accesibles. Entonces, todo eso significa que los peruanos reconocen que la mejora de su calidad de vida que vienen teniendo se debe a su esfuerzo personal, a su esfuerzo, a su despliegue. Y tú has comentado también algo importante que quiero redondear, ¿no? Aún la penetración en el sistema bancario en el Perú es bastante baja, no supera el 35%. ¿Ok? Y si bien hay elementos solidarios como por ejemplo la ejecución de polladas, también existen las juntas, los panderos, los préstamos de amigos, los préstamos de familiares o el guardado en la alcancía o bajo el colchón, que te permite salir ante cualquier emergencia. Entonces hay mecanismos que los peruanos reconocen que pueden ser usados porque aún el sistema financiero está en el proceso de adaptar, porque también en la economía peruana hay un componente de independientes, de trabajadores independientes que conforman gran parte de la población económicamente activa. ¿Okay? Bueno, a raíz también de que he comentado del estudio del Banco Mundial, ¿no? Las polladas,
las pichangas, por ejemplo, que son estos campeonatos relámpagos de fútbol, que también sirven como actividades solidarias, pues para muchos el Perú sí que es una sociedad solidaria, a diferencia a lo mejor de otras sociedades como de los países nórdicos, ¿no? ¿Qué nos dice Ricardo Plaza al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo dije antes, que éramos solidarios, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que él dice, que hay emprendimiento y mejor calidad de vida, pero el costo es muy alto. Papá, mamá llegan tarde, la niñera es la televisión, no hay una formación en valores, no hay un control de estudio, entonces no hay una autoridad, no hay límites. Y esta falta de límites en la familia se ve reflejada en la sociedad. Mucha gente no respeta una luz roja, ¿no es cierto? No respetan un guardia. Dicen en el asiento pasajero reservado, se hacen los dormidos y no le dan el asiento a la persona que tiene, o van con una cola, un hombre con un niño de 4 o 5 años no carga para entrar primero a la cola. Entonces yo creo que eso es democracia, ¿no? Hay que trabajar esa democracia, pero en forma activa. Sí. Y yo sí creo en eso, y yo apuesto que el peruano es solidario y que nos falta trabajar la democracia, que tiene que impulsarse desde la escuela, pero trabajarse también en la comunidad, y una educación intercultural, porque somos una mezcla de costumbres y de todas las razas y de todas las regiones, como decía José María Arguedas, ¿no? Ricardo Plaza, ¿desde cuándo nosotros tenemos ese espíritu colectivo? ¿Desde cuándo? Bueno, si nos remontamos, por ejemplo, al incanato, tenemos la mita, tenemos la minca, tenemos gente que siempre han trabajado. Por ejemplo, ahora los campesinos mantienen las acequias, abren los caminos, hacen las carreteras. Después ya el gobierno le pone asfalto, pero ellos han trazado la carretera. Siempre ha habido una solidaridad frente al más necesitado, siempre ha habido. ¿No es cierto? Y en las últimas décadas, por el conflicto armado, bueno, el conflicto interno, hay más solidaridad todavía, por ejemplo. Yo me acuerdo del paquetazo, por ejemplo, de Fujimori, cuando estaba Hurtado Miller. ¿Quién salvó a la gente? O sea, las madres que hicieron los comedores populares, ¿no es cierto? Fueron unas madres resilientes. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a la adversidad. Hubo comedores populares, a un sol 50 la comida, con Cáritas, que ayudó a la Iglesia Católica, mucha gente. Entonces, el peruano, por eso creo lo que dice Joan, es creativo. Encuentra siempre la oportunidad, ¿no es cierto? Una crisis no simplemente es mala, es buena porque te permite superarla y saltar para adelante. Si no hubiera crisis no pudiéramos saltar adelante, nos quedaríamos conformes. Ahora, muchas familias que migraron, ¿no? Muchas mujeres que son esa fuerza trabajadora de lucha aquí en nuestro país, migraron hacia otros continentes para poder traer el pan a las mesas de sus familias. Y fue en esa época también que se tejieron redes de solidaridad, ¿verdad? Redes de apoyo solidarios como una manera de supervivencia, digámoslo así, ¿no? Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Joan Vega, ¿desconfiamos de los demás? Es una muy buena pregunta. Es algo que no hemos revisado explícitamente en este estudio, pero yo creo que más que desconfianza, yo creo que lo importante es que sí reconocemos la importancia de respetar y de cumplir y de ser responsable con nuestros acuerdos, ¿no? Yo creo que lo que sí existe, probablemente hay una mayor incidencia en un núcleo más cercano, ¿correcto? En la medida que tú conoces a tu entorno, ¿correcto? Tu nivel de confianza es mayor, pero en la medida que estás en un entorno, en un ambiente un poco más desconocido, evidentemente crece la desconfianza. Entonces, yo lo que creo que es que se debe trabajar de manera conjunta, ¿correcto? Para poder estimular y además entender que también el tema de la confianza es un tema recíproco, ¿no? En la medida que los sistemas implementados por las autoridades puedan ayudar probablemente a que, como dice Ricardo, a que por ejemplo se estimulen sistemas solidarios, ¿correcto? Se mejoren la educación, ¿correcto? No sé, se mejoren los temas de los medios de comunicación, los controles, ¿correcto? Yo creo que esa confianza va a ser recíproca y se va a ir generando. Yo creo que tiene que haber un punto de inicio, un punto de partida, para que se empiece a retomar todo esto bueno que comenta Ricardo, que estamos hablando, y que es justamente que sale en el estudio. En el estudio se reconoce que antes éramos más amables de lo que somos ahora, éramos más solidarios, ahora se reconoce más el tema individual, pero lo que planteamos en Arellano, creo que para seguir teniendo este crecimiento sano, saludable de la sociedad,
es que debemos ser más respetuosos, más solidarios, más honestos y más responsables, que es lo que necesitamos como sociedad. En el estudio además mencionan que los peruanos están dispuestos a ayudar a otros, dicen muy pocas veces, 57%, casi siempre con frecuencia, 43%, tratan por igual a todas las personas, 71% dicen muy pocas veces nunca, casi siempre 29%, saludan y se despiden amablemente, muy pocas veces 60%, con frecuencia 40%. ¿Qué más nos puede decir acerca del comportamiento? Sí, acá lo que queríamos ver es ya cómo se perciben en ciertas actitudes que son importantes. ¿Okay? Y nos llamó la atención que los peruanos reconocen, por ejemplo, que no más del 40% siempre dice por favor ante cualquier ayuda, ¿correcto? No necesariamente saludan al inicio o al final. Entonces, esto nos muestra ejemplos de ciertas actitudes que debemos ir fomentando o que no se debe perder, porque si bien estamos en un crecimiento, estamos en el día a día, pues debemos mantener un balance. O sea, hay cosas importantes que se deben seguir teniendo en cuenta. Por ejemplo, también encontramos que solamente un 25% indican que se conduce respetando a los peatones. Y eso lo vivimos en el día a día. Bastante, un 25% que lo haya dicho. Porque... Imagínate, a veces en hora pico no creemos en nadie y avanzamos, y los paraderos. Entonces es un tema de cómo podemos fomentar, cómo podemos contribuir. Algo que también nos llamó la atención es que el 29% indica que respetan las colas cuando van a centros comerciales, supermercados o agentes de servicio. Entonces, como comentaba Ricardo, el ejemplo a veces de pasarse pues a colas especializadas, yo creo que también acá es el momento de empezar a impulsar comportamientos acordes, adecuados, para tener una sociedad armoniosa. Perfecto. Muchísimas gracias, Joan Vega, gerente de Soluciones Arellano Marketing, por habernos explicado varios puntos de este estudio tan interesante. Vamos a regresar en el siguiente bloque con el psicólogo Ricardo Plaza. Es momento de hacer una pausa, pero volvemos con más en Debate y Diálogo.